Buenas tardes. Queremos darles la bienvenida y el agradecimiento a las personas que nos acompañan esta tarde y noche en este evento en el cual vamos a reflexionar sobre el COVID y vamos a analizar desde una perspectiva de las alternativas posibles frente a la crisis que el COVID ha ocasionado. Tenemos dos expositores que ahorita los voy a presentar. En primer lugar, quiero darles la bienvenida a este evento de parte de la Universidad Técnica Nacional, del señor rector, don Emanuel González Alvarado. Quiero dar la bienvenida también de parte de la Vicerrectoría de Docencia. Acá nos acompaña el señor Vicerrector de Docencia, don José Matarrita, que va a hacer un saludo de bienvenida, y también agradecerles de parte del Programa Institucional de Formación Humanística de la UTN que organiza este evento. Voy a pasarle la palabra al señor vicerrector de docencia, el doctor José Matarrita, para que nos haga un saludo de bienvenida. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Muy agradecido por la presencia de cada uno de ustedes en este espacio de reflexión, de diálogo, un espacio también para trazar líneas de acción. De manera especial, nuestra gratitud a la compañera Sofía, a Roberto por estar aquí con nosotros esta noche y dirigir pues este espacio de conversación. Como ya lo señalábamos, está muy claro que en el país ha aumentado significativamente la desigualdad. Es uno de los países más desiguales del mundo. La inequidad impera en nuestro quehacer nacional. Por ende, la pobreza ha incrementado, la concentración de la riqueza en pocas manos. Sabemos también del enorme desprestigio que día a día es promovido por ciertos sectores de la sociedad en contra de la educación superior pública. Manifestaciones como estas abundan y es por esa razón que queremos generar precisamente un espacio como este para conversar, para hablar de posibles alternativas, pero no desde una perspectiva retórica, sino con la seriedad que la situación actual lo amerita. Así que sin más preámbulo, yo más bien quiero cederle la palabra a nuestro compañero Giovanni Bellucci, nuestro coordinador general de humanidades en toda la Universidad Técnica Nacional, para que nos oriente acerca de la dinámica que vamos a seguir. Y es un genuino placer contar con la presencia de todos ustedes, estudiantes de la UTN, amigos y amigas del resto del país y de otros países que nos honran hoy con su presencia, y esperamos que sea de grandísimo provecho este momento de conversación con Roberto y con Sofía. Así que bienvenidos, bienvenidas, y estoy convencido de que será un espacio privilegiado para unir esfuerzos y generar un diálogo activo en la segunda parte de este encuentro. Bienvenidos y muchas gracias. Gracias, José. Quiero nada más a manera de introducción decir que la motivación para realizar esta actividad en este momento por parte de la Vicerrectoría de Docencia y del Programa Institucional de Formación Humanística radica en que la desigualdad, como lo decía José, es un fenómeno que se viene observando desde antes de la llegada del COVID, pero el COVID ha hecho volar por los aires todos los disimulos en términos societales y ha mostrado la peor cara de la desigualdad, la peor cara de las políticas del Estado costarricense, que han cargado sobre las espaldas de los sectores más humildes, de las clases trabajadoras, de los emprendedores de pequeña escala, de los asalariados. Han cargado sobre sus espaldas el peso de esta crisis, mientras hay sectores acaudalados que amasan grandes fortunas y no han sido convocados a la supuesta solidaridad. Lejos de eso, más bien estos sectores están aprovechando la pandemia y la desmovilización que hay para profundizar su agenda neoliberal y están tratando de privatizar lo que queda del Estado, un Estado que ha demostrado que está en la primera fila en el combate a la pandemia, tanto en salud como en educación, como en seguridad pública,
Es necesario entrar en esta reflexión y les hemos invitado a Sofía y a Roberto para que nos ayuden a reflexionar acerca de si es cierto lo que nos dicen en los medios y lo que nos dice el gobierno, de que no hay otras salidas, de que las únicas salidas son estas que corresponden a la receta neoliberal, a la receta que emana de la Unión de Cámaras Empresariales, de Horizonte Positivo, de AED, que son las grandes organizaciones de los empresarios en Costa Rica, preguntarles y que nos orienten en esta discusión, en esta reflexión acerca de si es cierto o si no es cierto que hay otras salidas. Termino diciendo en esta introducción muy breve que nosotros como universidades públicas hemos sido directamente afectados por los recortes de presupuesto que los ha impuesto el gobierno en la Comisión de Enlace, donde se discute el fondo de la educación superior costarricense. Nos acaban de hacer recortes drásticos, y siempre el castigo va a las familias más humildes. En el caso nuestro, expresamos directamente nuestra solidaridad con las y los estudiantes de la UTN que han sufrido algunos recortes de becas, y con los trabajadores de la institución también, que han visto afectados también algunos de sus proyectos. Sin más preámbulo, le voy a pasar la palabra a nuestra expositora Sofía Guillén, decirles que Sofía es economista. Sofía Guillén trabaja y estudia en el Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional de Costa Rica. Es una destacada economista que ha participado ya en una diversidad de foros debatiendo sobre estos temas y sobre estas reflexiones. Nos sentimos muy honrados con la presencia de Sofía y que nos haya aceptado participar esta noche para acompañarnos en esta reflexión. La mecánica va a ser la siguiente. Tanto Sofía como Roberto van a exponer durante unos máximo 25 minutos. Y como son solo dos expositores, cuando lleven 20 minutos me va a tocar hacer el papel siempre feo de los moderadores, de avisarles, Sofía, le quedan 5 minutos, y cuando se le agoten los 5 minutos, el feo papel del moderador de decirle, Sofía o Roberto, se le agotó el tiempo, porque nos interesa mucho que haya el espacio para que las personas que nos acompañen esta noche también puedan participar. Así que sin más preámbulo, vamos a dar la palabra a Sofía. Ustedes vayan haciendo sus preguntas, las pueden ir poniendo en el chat y nosotros vamos a sistematizarlas. Así que adelante, Sofía. Hola, muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Yo traje por acá unas imágenes que uso como apoyo acá para conversar. Vamos a ver. En teoría ahí ya deberían de estar viéndolas, ¿verdad? ¿Sí? Ahí ya la pasé y también lo vieron. Sí, bueno. Sí. Ok. Vamos a ver, creo que quizás lo primero que tendríamos que poder identificar es que Costa Rica sufría una serie de problemas estructurales desde el punto de vista económico desde mucho antes de la pandemia, ¿verdad? Las finanzas públicas no se dañaron de la noche a la mañana, y los indicadores de desempleo pues tampoco es que evolucionaron de la noche a la mañana. Vean, por ejemplo, acá, cómo en unos 10 años, estos son los datos de la encuesta continua de empleo al cuarto trimestre de cada año, en 10 años hicimos más que triplicar la tasa de desempleo, ¿verdad? A finales del 2007, la tasa de desempleo de la encuesta continua de empleo reportaba cerca de un 4.6%, y para el año 2018 reportaba ya 12. Aquí no está el 2019, pero también el 12 andaba parecido. Ahí, aunque existen algunas diferencias metodológicas en el camino, lo cierto y lo indudable es que existía una tendencia a la alza de la tasa de desempleo, y es en ese escenario que cae la pandemia, ¿verdad? Pero lo que hace la pandemia es profundizar un problema que ciertamente ya existía. Vean qué interesante, esta es una proyección que hace la CEPAL y la OIT sobre posible tasa de desempleo en algunos países en América Latina y el Caribe, antes de la pandemia. Aquí nadie se imaginaba el COVID.
Entonces, vean qué interesante, Costa Rica entre las más altas de América Latina, entre las tasas de desempleo esperadas más altas, solo superada por Brasil, antes del coronavirus, sin pandemia. Sin pandemia, la CEPAL estimaba que Costa Rica era uno de los países con peor tasa de desempleo de la región, que es mucho decir. Esta era, digamos, la Costa Rica antes de la pandemia, ¿verdad? No es que no teníamos, vamos a ver, no es que la pandemia hizo que de la noche a la mañana sucedieran un montón de cosas, sino que ya había un proceso de deterioro de varios años. Y estos sí son datos ya del momento en el que cae la pandemia. Esto es el segundo trimestre del 2020. En donde la encuesta continua de empleo del INEC reportó nada más y nada menos que una tasa de desempleo del 24%. Yo les decía que veníamos por ahí del 12%. Bueno, la pandemia lo que hizo fue que duplicó la tasa de desempleo, es decir, había un problema estructural severo que la pandemia claramente disparó. Vean la tasa de hombres, 20%, eso es un montón. A los economistas, cuando la tasa de desempleo se nos acerca al 10, ya se nos prenden todas las luces rojas. Bueno, ya un 20% es una cosa simplemente fuera de serie. Y vean la tasa de desempleo de las mujeres, ¿verdad? 10 puntos por encima, 30.4%. Otro número que se disparó con la pandemia es el porcentaje del subempleo, que el subempleo suele estar vinculado a actividades de subsistencia. ¿Por qué? Porque el subempleo básicamente es, yo quería un trabajo de tiempo completo, pero solo encontré un cuarto, un octavo o medio tiempo. Entonces, lo que sucede es que agarro lo que encuentro porque es lo que hay, es eso o el desempleo. Entonces, aquí hay mucho de sobrevivencia en medio. Y es un número también muy disparado porque supera los 10 puntos respecto a los números anteriores de subempleo. Y bueno, además al inicio de esta pandemia estábamos bien advertidos sobre lo que podría pasar con nuestra economía y nuestra sociedad, porque la propia CEPAL dijo, ojo América Latina y el Caribe, la pandemia podría hacer que la pobreza se incremente en 45.4 millones de personas más. ¿Ok? Eso llega como a 181 personas bajo la línea de la pobreza en total. 45.4 millones de personas más bajo la línea de la pobreza en América Latina con el golpe que nos dio la pandemia. Y el índice de Gini, que es un indicador de desigualdad, la CEPAL decía, también va a aumentar. Preocúpense muchísimo porque lo que va a quedar en América Latina es un proceso de desigualdad y pobreza todavía más fuerte de lo que ya venía ocurriendo. Y la OIT hizo esta estimación. La OIT estimó el impacto sobre cada sector productivo a nivel mundial en cuanto a pérdida de empleo. Está la participación femenina en miles de empleos, empleo como porcentaje mundial, relación salarial, ¿ok? Y vean los sectores con el impacto más fuerte, es decir, en donde desde inicios de la pandemia se dijo, ahí van a perderse miles de empleos en todo el mundo. Artes, entretenimiento y recreación, sector artístico y cultural, en donde además vean el tamaño de la participación femenina en términos de brechas de género, implica un golpe muy fuerte porque es un sector mayoritariamente femenino. Transporte, servicios, turismo, en donde vean también la participación mundial de mujeres. Nuevamente es un sector en el que hay una fuerte participación femenina. Estos son sectores con alto impacto de pérdidas de empleo, de acuerdo a la OIT. Comercio, manufactura y otros. Aquí se iban a perder y efectivamente se están perdiendo miles de empleos a lo largo del mundo y Costa Rica no es la excepción. Más bien, nuestro proceso de deterioro ha sido tremendamente profundizado en las últimas semanas. Vean qué interesante, estas son las proyecciones del Banco Central. El Banco Central en julio de este año actualizó el programa macroeconómico, ¿verdad? Para meterle ya, digamos, a las proyecciones el efecto pandemia, lo publicó el mes pasado, en julio. Y vean las variaciones interanuales del consumo de los diferentes actores. Obviamente las familias tienen una caída de consumo significativo. Esto se debe principalmente a la disminución de jornada, reducción de salarios, despidos.
El consumo de gobierno varía un poquito hacia arriba. Alguien podría decirme, qué barbaridad, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque la Caja Costarricense del Seguro Social está teniendo que gastar más para poder cubrir la pandemia, ¿verdad? Es decir, de algún lado están saliendo los recursos para asumir la atención pública a la pandemia. Es razonable que en un momento así haya un pequeño aumento. De hecho, hay países que lo aumentaron muchísimo más. Nosotros todavía aplicamos algunas medidas restrictivas, pero ciertamente la pandemia implica más erogación monetaria en términos netos para atenderla. La inversión privada, las exportaciones y las importaciones, esto de acá es resultado del mercado externo, exportaciones e importaciones, y aquí en la inversión está mezclado interno y externo, pero evidentemente hay un peso muy fuerte del colapso de mercado interno. Esto significa que no hay nuevos proyectos de inversión, ¿verdad? Que la tienda de ropa no va a decidir abrir una segunda tienda de ropa porque de hecho tiene cerrada su única tienda de ropa, entonces no va a crecer. Más bien, lo que dice el menos es que de hecho posiblemente esa tienda de ropa quebró y ya no exista. Esto es un desastre en términos internos de producción y también de empleo. Aquí algunos de los sectores con más golpe de este impacto también del Banco Central, esta nota. Vean el sector construcción, perdón, acá, el sector construcción, vean restaurantes. Obviamente el sector turístico, como bien lo dijo la OIT y lo advirtió, iba a ser fuertemente impactado, transporte y comercio. Estos son sectores que básicamente no es que están estancados, sino que están decreciendo. Es decir, ahí hay miles de empleos destruidos, pero también cierres de comercios completos, de locales. Y bueno, entonces, en una situación tan compleja y tan dura, en la que se profundizaron una serie de problemas que ya existían, como por ejemplo la inestabilidad y la precarización laboral, ¿verdad? La no existencia de contratos formales hizo que cuando llegó la pandemia fuera muy sencillo dejar a muchísima gente en la calle de la noche a la mañana porque ni siquiera había un contrato. Pensemos, por ejemplo, en los profesionales liberales que trabajan por servicios profesionales. Ahí no suelen haber contratos de largo plazo, sino de corto plazo. Cae una pandemia y esos contratos o se anulan o no existen y entonces esas personas quedaron de la noche a la mañana en blanco. De hecho, son de los mayores solicitantes del bono proteger junto con las personas desocupadas, desempleadas, mejor dicho. Y recordemos que antes de la pandemia, de cada 100 personas empleadas, casi la mitad, 46%, trabajaban en empleo informal, sin póliza de riesgo del trabajo, sin seguro social, sin contrato vinculado a actividades que no tributan. Entonces, cuando cae un shock o un impacto tan pesado como el que es la pandemia, evidentemente los primeros en salir rascando son los sectores más vulnerabilizados en términos laborales. Y ahí estamos hablando, por ejemplo, de las trabajadoras domésticas, que en Costa Rica antes de la pandemia eran más de 160,000 mujeres. Hay hombres, pero son una minoría, la mayoría, la amplia mayoría son mujeres. Esas mujeres quedaron meses enteros en blanco porque ya la gente no las llamó para seguir limpiando la casa. No les pagaban seguro social porque la gran mayoría no tiene cobertura, pero además no habían contratos estables ni nada. Entonces, simplemente dejaron de llamarlas porque nadie quería meter a una persona en la casa en media pandemia y esas mujeres quedaron básicamente en la calle. Eso le pasó a amplios sectores poblacionales que vivían en la informalidad y en la precarización. Bueno, y en medio de todo esto, la pregunta del millón es ¿cuál es la agenda legislativa? ¿Verdad? Porque ciertamente es un momento que requiere de mucha sensatez. No estamos hablando de intentar resolver un problemita, estamos hablando de que los problemas estructurales se sumaron y se acrecentaron con la pandemia. Es decir, estás hablando de un punto en el que se requiere un consenso muy amplio que permita abordar en la inmediatez las necesidades de la gente, pero también en el mediano plazo los problemas estructurales. No es cualquier momento. Bueno, vamos a ver cuál es el accionar de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa ha tenido sus cosillas interesantes y buenas, pero la gran mayoría están inclinadas claramente al deterioro de derechos laborales y a la profundización de un modelo de desarrollo que ya quedó atrás porque es añejo, ¿verdad? Eso que llamamos neoliberalismo, que en realidad es una adaptación política de un modelo económico neoclásico, eso ya tiene 40 años de estar
haciendo promesas bajo los mismos preceptos, ¿verdad? Es decir, no crean que no crean que las 12 horas de jornada ordinaria es una propuesta nueva. No, no. Esta gente tiene décadas, digamos, sectores políticos y sobre todo élites económicas tienen décadas de querer hacer que estas cosas avancen. Bueno, esto está avanzando en este momento en la Asamblea Legislativa. Y a uno lo de la flexibilización de jornada 12 horas le puede sonar muy bien, porque entonces uno dice, porque los seres humanos solemos tener una tendencia a imaginar los mejores escenarios según nuestra conveniencia. Entonces, a nosotros nos dicen 12 horas de jornada, ¡ay, qué dicha! Entonces me quedo lunes, martes, miércoles y jueves, trabajo 12 horas y tengo fin de semana largo. Bueno, primero, nada dice que usted efectivamente va a tener un fin de semana largo, es decir, nada en la ley garantiza que a usted no lo van a llamar a trabajar jueves, viernes, sábado y domingo. Pero además les cuento que hay una cantidad de estudios muy amplia, porque estas son discusiones de varios siglos, ¿verdad? La jornada de trabajo es una discusión de siglos, realmente. Y hay mucha evidencia empírica y mucho estudio teórico sobre lo que implica una jornada de 12 horas. Por ejemplo, si a alguien le interesa, la OIT hizo una especie de rejuntado de algunos estudios empíricos en donde se sacan estas conclusiones que les estoy poniendo acá. Si alguien quiere verlo luego, con gusto, yo se lo paso. Pero la cosa es que ese montón de estudios empíricos que rejunta la OIT para hablar sobre la jornada, vean lo que nos dicen. Ojo con hablar de jornadas de 12 horas, otra vez, dicho sea de paso, ese es un intento muy viejo, insisto, de las élites económicas. Primero, porque una jornada de 12 horas no es recomendable para todo el mundo, ¿verdad? No es lo mismo trabajar en trabajos pesados de esfuerzo físico que en otro tipo de trabajos. Y ojo, no es que sea sano en ninguno de los dos, ya vamos a ver por qué. Lo que estoy diciendo es que los efectos sobre la salud pueden ser radicalmente más pesados en unos trabajos que en otros. Alguien me diría, ay, pero ya hay 12 horas en el sector piñero, ya hay gente que trabaja 10, 12 horas, ¿y qué? Bueno, lo que sucede es que el Código de Trabajo dice que usted, si lo ponen a trabajar más de 8 horas, tienen que pagarle horas extra, precisamente porque es una forma de compensación de los costos personales en salud, familiares y seguridad ocupacional que tienen para usted. Si usted aprueba esta jornada de 12 horas como ordinaria, significa que ya no hay que pagarle horas extra. Y ya no hay un código de trabajo que lo respalde respecto a su salud y a la exigencia de una jornada de 8 horas, ¿no? Porque ya sería ley y regla 12 horas. Alguien me puede decir, bueno, pero el proyecto de ley dice que eso no es obligatorio. Sí, pero es que hay 500,000 de personas desempleadas. Si no te gusta la condición que el patrono te pone, adiós, estás despedido porque hay 500,000 de personas buscando trabajo. Entonces, aunque el proyecto de ley diga que es voluntario, cuando usted tiene un nivel de desempleo como el que tenemos en este momento, las personas van a tener que aceptar cualquier condición que les ponga el patrono, porque es eso o la calle en el desempleo. Así que en la práctica se vuelve obligatorio prácticamente. Además, hay efectos adversos para la salud. Estudios empíricos demuestran que hay mayor probabilidad de sufrir depresión, ansiedad, diabetes y muchos otros malestares resultado de jornadas muy amplias. Además, aumenta la probabilidad del riesgo de accidentes en el trabajo, porque como el ser humano no es una máquina, no es un chunche, se cansa y entonces es más probable que cometa errores o que tenga accidentes. Además, implica una posible discriminación sobre la mujer, porque piensen en una madre sola con 2 hijos. ¿Qué va a hacer? ¿Dónde deja a sus hijos cuando tiene una jornada obligada de 12 horas? Dijo el presidente, y para eso hay redes de cuido. Bueno, pero es que la red de cuido no le llega a todo el mundo, ¿verdad? ¿Qué pasa con esas mujeres jefas de hogar solas? Significa que tienen que llegar después de jornadas de 12 horas a su casa, suponiendo que lograron dejar el niño con alguien y pudieron aceptar esas 12 horas de trabajo, tienen que llegar a seguir haciendo labores de cuidado, tienen que llegar a ver qué tarea hay que hacer, tienen que llegar a hacer la comida al día siguiente, entonces hay un recargo muy fuerte. Acordémonos que la mujer trabaja doble, el trabajo por el que sí le pagan y el trabajo por el que no le pagan. Y afecta la dinámica familiar, ¿verdad? Piensen, por ejemplo, en una pareja en donde al compañero le toca trabajar jueves, viernes, sábado y domingo y a la compañera le toca el lunes, martes, miércoles y jueves y no se volvieron a ver, básicamente. ¿Verdad? Es que el Código de Trabajo no nació la noche a la mañana precisamente porque las condiciones de trabajo son algo muy delicado. Puede trastornar toda la dinámica familiar y social. Y este es uno de los proyectos estrella de la Asamblea Legislativa. Esto va avanzando.
sepan que va avanzando y que la Asamblea Legislativa parece estar decidida en hacernos retroceder en derechos laborales. La excusa es la pandemia. Ahora veamos la agenda del Poder Ejecutivo rápidamente. El bono proteger, creo yo, era un muy buen intento, tenía un buen objetivo, es decir, un subsidio a las personas que quedaron en crisis. El problema es que ya dijo el Ministerio de Trabajo, no hay plata para un cuarto bono proteger. Por supuesto que no hay plata porque no han querido responder de dónde hay que obtener los recursos, no han querido hablar de que pague más el que tiene más para subsidiar al que quedó desempleado, para el dueño de mi pyme que quebró o para la persona a la que de la noche a la mañana quedó en la calle. Entonces, como no quieren hablar de dónde hay que sacar los recursos, mejor cerramos el bono proteger y se acabó. Pero en las últimas noticias, vi la nota en Repretel, decía la ministra de Trabajo que casi 1 millón de personas han pedido el bono proteger. Entonces, se está cerrando un subsidio que hay miles de personas que lo necesitan. También hay gente que lo solicitó sin necesitarlo y a esa gente hay que caer con todo el peso de la ley. Eso es inaceptable desde el punto de vista ético. Pero la gran mayoría son personas que ciertamente lo requieren y son cientos de miles, ¿verdad? Y además habría que mejorar la forma en la que se fiscaliza ese proceso. Pero bueno, lo cierto es que prefieren dejarlo morir que preguntarse a qué sectores cobrarles para que apoyen a los que están en crisis. Y además, este Poder Ejecutivo puede dar discursos muy bonitos, pero a la hora de la hora no quieren hablar de dónde financiar el bono proteger, insisten en medidas de recorte drásticas que afectan los servicios públicos en la práctica y además hablan de vender entidades públicas, ¿verdad? Ya la FANAL y VITSA se encuentran en proceso de estudio técnico para ver qué precio y qué condiciones son las correctas. Y ya en abril de este año el exministro de Hacienda le puso precio en un ejercicio matemático, meramente de cálculo, a el Banco de Costa Rica, Colby, VITSA, FANAL y Recop. Entonces uno dice, bueno, tenés una sociedad en desgracia, sin empleos. ¿Cómo es que estas medidas, cómo es que flexibilizar la jornada 12 horas, vender empresas públicas y reducir jornadas del sector público fomentan el empleo? ¿Cómo? Que alguien me lo explique porque realmente eso no pasa así, no pasa así. Lo único que hacen es deteriorar las relaciones laborales y terminar de acrecentar una crisis que va por un camino muy complejo. Vean qué interesante esta propuesta que les decía yo del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, junto con el último presupuesto extraordinario, presentó este proyecto de ley, que básicamente es obligar a los funcionarios públicos que ganan más de 1.5 millones de colones de salario bruto a reducir su jornada de manera obligatoria en un 15% durante 12 meses. Alguien podría decirme, ay, qué dicha, si no se gasta tanto en salarios. Ya, pero es que el servicio público alguien lo da. Cuando vos obligás a un funcionario a reducir su jornada en un 15%, significa que su trabajo, su horario de trabajo y los productos que genera se reducen. Entonces, por ejemplo, yo le consulté a organizaciones sindicales del Poder Judicial qué significaba esto en la atención de juzgados. Y resulta que en el Poder Judicial estimaron que si esto se hace ley, los juzgados de narcotráfico trabajarían 15% menos y eso implica hasta un 30% menos de resultados a final de mes. Entonces, vean qué interesante. Un año entero van a disminuir los horarios de atención de juzgados de violencia doméstica, de narcotráfico. ¿Cómo afecta esto el servicio público del AIA o del ICE? Entonces uno dice, bueno, ¿qué será? ¿Qué será lo que tienen en la cabeza quienes escriben a veces estas iniciativas? Porque parece que no piensan en las múltiples consecuencias. Además, este proyectico tiene un articulito, el número 6, que dice una cosa muy interesante, ¿verdad? Porque no solo le vas a reducir, no solo se ve afectado el servicio del juzgado de lucha contra el narcotráfico, sino que además a ese abogado o a ese juez se le redujo el salario, Entonces, esa persona trabajadora puede decir, bueno, pucha, qué torta, yo tenía muchas deudas, voy a ir a retirar mi fondo de capitalización laboral, que son ahorros de las personas, que no es plata regalada, que eso es una deducción que a uno le hacen en un fondo de ahorro y que depende del ente operador que uno tenga ahí se administre. De ahí no puede ir a sacar su fondo de capitalización laboral, sus ahorros, no puede, porque esta ley, este proyecto de ley dice que además se lo prohíbe, porque solo se lo permite a los que tengan reducción de salario mayores al 20%, y esto es del 15%, o sea, esta gente no puede.
Entonces, no solo hay una afectación individual a esa persona que podría tener un alto nivel de endeudamiento, por ejemplo, en el MEP, el 60% de la planilla del MEP tiene endeudado hasta la mitad de su salario o más. Entonces, si vos le quitas de la noche a la mañana un monto, de ahí esas personas tendrían que poder, aunque sea, ir a retirar estos ahorros para ver cómo le hacen frente a sus deudas, pero no, el proyecto de ley no lo permitiría y además reduce la capacidad de atención, ¿verdad? Uno como usuario quiere que lo vayan y lo atiendan en el IS, en el AIA o en donde sea bien, pero aquí durante un año hay un 15% menos de jornada y de horarios, así que la función pública se deteriora todavía más, ¿verdad? Y algunas reglas del juego que ya existían, que pesan, inevitablemente pesan, es decir, que al sector agropecuario le vengan a decir ahora, mira, tenés que cargar con un nuevo 1% en insumos agropecuarios, o que a los sectores asociados, por ejemplo, a los locales comerciales que durante todo el 2019 tuvieron que readaptarse en su matriz de costos, ahora les caiga encima una pandemia y la Asamblea Legislativa se niegue a avanzar en la aplicación del IVA en algunos productos básicos. Esos proyectos de ley existen en la Asamblea Legislativa, pero no han caminado. Le quedan como 5 tampoco minutos. han caminado la moral. Gracias. Como tampoco han caminado las moratorias de crédito para que las personas puedan renegociar con la banca hacia dónde ir. Y bueno, en estos últimos 5 minutos quisiera terminar con esta pregunta. Bueno, ¿hay alternativas o no nos queda más quedarnos de patadas y cortar cabezas? Bueno, realmente hay alternativas. Yo durante las últimas semanas me di a la tarea de estudiar las propuestas que hicieron diferentes organizaciones locales e internacionales y sectores sociales para intentar identificar puntos en común, porque es que todos estamos disparando como a muchos lados, como que todos estamos muy dispersos y así es muy difícil ganar un pulso. Y sí hay puntos en común. Ahora después, si hay algunas preguntas, podría profundizar en algunas de las propuestas que existen. Por ejemplo, varios sectores sociales piden moratorias en pagos de hipotecas crediticias. Y la Asamblea Legislativa no hay forma de que avance en ese proyecto de ley, se quedó estancado en plenario. Y ahí se quedó estancado. Hay un relativo consenso de que el Banco Central nuestro tiene que ser más activo, que tiene que salir de la ortodoxia en la que se encuentra. Y también hay un relativo consenso entre varios sectores de que los ricos paguen como ricos, es decir, hasta el Fondo Monetario Internacional, que suele ser bastante regresivo y ortodoxo, y que ciertamente está pidiendo aumentar el IVA, también está pidiendo aumentar los tramos superiores de renta. Hay relativo consenso en combatir el fraude en el mediano plazo, de relajar regla fiscal en el corto plazo, de avanzar hacia planificación, rendición de cuentas, de renegociar deuda externa, interna. Entonces uno dice, bueno, propuestas sí hay. De hecho, en la Asamblea Legislativa hay proyectos de ley para cobrarle a los sectores más ricos, como esos dos que están ahí y uno de Franji y Nicolás que también existe. Entonces, con esto cierro. Propuestas existen, ¿ok? Y eso es muy importante. Creo que a este punto lo que hace falta es una unión de sectores sociales que coordinen solicitudes conjuntas, porque todos los sectores dispersos no van a conseguir nada o van a conseguir migajas que en la práctica difícilmente resuelvan algunos de los problemas de la situación que enfrentamos y es poco funcional. Como hay propuestas, lo que hay que hacer es unir esfuerzos, lo que hay que hacer es ponernos de acuerdo, avanzar sobre lo que hay relativo consenso. Sí se puede, ¿ok? Y ese es el cierre de mi exposición, es esta. Sí hay propuestas, pero se requiere madurez política de parte de las organizaciones sociales y de los distintos sectores. Se requiere dejar atrás diferencias gremiales, personales, sectoriales o de otra naturaleza, porque esto no van a ser del Poder Legislativo ni del Poder Ejecutivo. Incluso sobre la propuesta de diálogo que hizo gobierno, ahora podríamos hablarlo un poco, pero vean qué tramposo sería que todos mandáramos propuestas por separado, que al final no quedó de otra, porque hoy cerró el plazo del tema fiscal y no logró ponerse de acuerdo el movimiento social. Entonces seguramente mandaron cosas y mandamos cosas por separado y en realidad tendría que lograrse evolucionar a trabajo conjunto, colectivo, intersectorial. Muchísimas gracias, Sofía. Excelente
presentación y muy llena realmente de contenidos que nos son muy valiosos. Ahora vamos a tener la participación del doctor Roberto Ayala. Él es profesor de la Escuela de Sociología de la UCR. También es profesor de la Maestría Centroamericana en Sociología, de la cual fue director. Es profesor catedrático, entre otras obras. Quiero destacar que es autor del libro Marxismo y Globalización Capitalista. Le damos la bienvenida al doctor Roberto Ayala aquí a la UTN. Adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches a todas, a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a participar al profesor Belluche, quien me cursó la invitación, y más allá a la Universidad Técnica Nacional, al profesor José Matarrita, de la Vicerrectoría de Docencia, por la invitación a participar en esta actividad, que se suma a otras tantas que hemos venido desarrollando muchas personas, entre ellas yo, desde hace ya un buen tiempo. Pero antes de comenzar, antes de entrar en materia, no quiero dejar pasar un aniversario que se cumple hoy, 20 de agosto, el 80 aniversario del asesinato en México de León Trotsky, a manos de un esbirro de Stalin, en México, en el año 1940. Trotsky, que había dedicado la última parte de su vida a denunciar, analizar y luchar contra la monstruosa deformación burocrática de la URSS, del proyecto de transición postcapitalista, del proyecto de construcción del socialismo, ¿no? El asesinato de Trotsky a manos de un esbirro stalinista pasa a ser un símbolo de la deformación, de la trágica deformación burocrático-totalitaria del proyecto de transición postcapitalista, de emancipación, y esa destrucción burocrática del proyecto emancipatorio, del proyecto de construcción de una sociedad socialista, etcétera, proyecta su sombra sobre nuestro presente, porque está en el origen de la crisis civilizatoria que vivimos en el mundo entero, creando una situación en la cual vivimos un presente que no tiene futuro, porque el capitalismo no puede dar lugar a un orden social justo, pero por otro lado, un futuro emancipatorio que no termina de aparecer y de avanzar en su construcción. Entonces, por eso estamos inmersos en una especie de crisis civilizatoria que incluye una serie de dimensiones y fenómenos. Entre ellas, la situación de múltiples crisis que vivimos en el mundo contemporáneo desde hace ya un par de décadas, ¿no? Con el tema del desempleo, la crisis ambiental, y que todo eso se agudiza con la crisis sanitaria y la pandemia, con los datos que ya presentó la compañera Guillén, la profesora Guillén. Entonces, mi intervención básicamente, en la medida en que ya Sofía ha presentado una serie de datos muy escrupulosos y muy sólidos sobre la situación específica que se enfrenta, me voy a referir a aspectos más de orden general. Creo que hay que, como ya se ha dicho, la situación que el país vivía antes, justo antes de la crisis sanitaria, ya era grave. Estamos hablando de 12% de desempleo. Yo creo que cuando el desempleo llega a 8%, ya se encienden las alarmas, las luces rojas. Bueno, antes de la pandemia teníamos 12%, y en el marco de la pandemia hemos llegado, como ya se ha dicho, a 24% de desempleo, que son 550.000 personas. 550.000 personas que se encuentran desempleadas, más a eso hay que agregar los llamados desalentados
desalentados, la gente que ya abandonó la búsqueda de empleo, no hay que olvidar que la estadística de empleo, desempleo, está en relación con las personas en edad de trabajar y que están buscando empleo. Lo cual retira de la estadística de desempleo aquellos que por distintas razones, cansados de buscar empleo y no encontrarlo, simple y sencillamente dejan de buscar y entonces desaparecen de la estadística de desempleo. Si sumáramos la cantidad de personas en situación de desempleo, 550.000, más los desalentados, más lo que persisten en situación de informalidad, que antes de la crisis ya era de 45% del total, tenemos una situación verdaderamente catastrófica. Hay que decir las cosas como son, claras. Vivimos una catástrofe social. Cuando se habla de 24% de desempleo, estamos refiriéndonos a una situación donde la tasa de pobreza va a pegar un salto considerable este año, una contracción económica que como mínimo será del 5% y probablemente más, una disparada del déficit fiscal y de la deuda, que ya antes de la crisis eran muy importantes, ¿no? Es decir, lo que tenemos es una situación general de empobrecimiento del país. Una situación general de empobrecimiento del país que como ya se ha dicho, como decía Sofía Guillén, combina elementos estructurales con los aspectos contingentes vinculados con la crisis sanitaria. El problema es que la crisis sanitaria va a profundizar los problemas estructurales. Y eso quiere decir que, a pesar de lo que se dice, la recuperación va a ser muy lenta, ¿no? Incluso con viento a favor, es muy probable que una recuperación demoraría 2 o 3 años. Como no podemos contar con el viento a favor, puesto que la situación del entorno es igual o peor a la nuestra, entonces nos tenemos que preguntar cuál es la gravedad de la situación en que nos estamos metiendo, en que nos han metido. Porque hay que decir que la crisis sanitaria es un evento contingente, hasta cierto punto. Pero lo que no es contingente son las políticas que se aplican para enfrentar la crisis sanitaria y sus impactos socioeconómicos. Y ahí, entonces, entramos en materia de el tema sobre el que nos invitaron a conversar. El título de la actividad tiene que ver con el tema de la ética y las alternativas humanistas para salir de la situación. Y en ese sentido, como no hay ética desvinculada de lo político, ¿no? Como no hay ética desvinculada de lo político, aunque algunos pretendan lo contrario, la situación, entonces lo primero que hay que hacer es analizar las políticas que se están implementando en el país, ¿no? Para enfrentar la situación coyuntural, y que en realidad no son más que una profundización de las políticas que se venían aplicando, que se han aplicado en general en los últimos gobiernos, con matices, con diferencias, pero con una cierta consistencia, ¿no? Con una clara consistencia, y que se han agravado en el actual gobierno. La gran paradoja de la situación que vivimos en el país es que se nos cae encima una crisis sanitaria que provoca efectivamente un impacto socioeconómico importante, pero lo central, lo que realmente resulta importante para nosotros es cómo responde el gobierno. Y la respuesta que da el gobierno, ¿no? Un gobierno profundamente influido por las cámaras empresariales, si es que no directamente tomado, no hay que olvidar que no es un problema coyuntural, que el mismo programa de gobierno del señor Alvarado, entre la primera y la segunda ronda de las últimas elecciones, ofreció entregarle prácticamente la conducción ideológica de la economía a las cámaras empresariales, ¿no?
Entonces, lo que estamos viendo, un gobierno que aplica políticas vinculadas a los intereses de los sectores económicos más concentrados del país y del exterior, no es una circunstancia novedosa, algo que nos sorprenda. Quien quiera que diga que la política económica actual del gobierno le sorprende, no estuvo viviendo en este país en el periodo electoral, puesto que el señor Alvarado prácticamente le vendió el alma al diablo con tal de tratar de conseguir condiciones para elegirse, ¿no? Entregarle el gabinete económico al sector empresarial y algunas connotadas representantes y connotados representantes de la derecha económica, liberal, y del liberalismo económico. Entonces esta discusión, este debate que tenemos hoy, no comenzó con la pandemia, comenzó en el año 2018 con el plan fiscal, ¿no? Con el plan fiscal y con la resistencia social a una política que claramente buscaba darle un golpe, atacar claramente los salarios y las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras y los sectores populares. Entonces tenemos una situación de un gobierno, primero de una seguidilla de gobiernos, que ha aplicado una política claramente contraria a los intereses de las grandes mayorías de la población, y que culmina con un gobierno que directamente, prácticamente le entrega al sector empresarial la gestión de la economía. Y todo eso contrapunteado por una serie de funcionarios públicos, entre ellos algunos no electos, personajes no electos, como la señora Contralora, por ejemplo, ¿no? Como la Contraloría actual de la República, que prácticamente opera como una especie de superministerio de Economía, interviniendo en casi todos los sectores de la vida del país, en una clara extralimitación de funciones, ¿no? Entonces, la situación que enfrentamos, cuando digo que hay una política en los últimos gobiernos claramente contrapuesta a los intereses de las grandes mayorías, habría que decir, por ejemplo, el tema del desempleo. Ya Sofía presentó un gráfico sobre cómo evolucionó el desempleo durante la última década. Desde prácticamente el 2011 tenemos un tema de desempleo claramente, anormalmente alto. Bueno, hay que decir que en los últimos gobiernos no han tenido como prioridad atacar el desempleo. Es una cosa extraordinaria, es una cosa extraordinaria. Cuando uno revisa discusiones económicas, ¿no? Textos clásicos, básicos, la preocupación por el desempleo es un problema fundamental. El desempleo es un problema fundamental, en buena medida porque afecta a la demanda, ¿no? Pero también porque afecta a la estabilidad social. Bueno, algo extraordinario en el país es que que el país ha pasado 10 años con una tasa de desempleo anormalmente alta y para nada ha sido prioridad en ninguno de los gobiernos de ese periodo una discusión clara con políticas específicas para combatir el desempleo. Parece que el problema del desempleo, a propósito de que esta actividad tiene como criterio general para el debate la cuestión ética, una cuestión ética fundamental, ¿no?, que llama la atención, es que para los últimos gobiernos, buena parte del establecimiento político y casi toda la economía convencional académica, el tema de del nivel de desempleo en este país es un tema de segundo orden. Es curioso lo que pasa con el mundo de los economistas, de corriente principal, convencionales u ortodoxos, y no pocos heterodoxos también, es el hecho de que el problema del desempleo no sea mayormente una preocupación, que no les quite el sueño realmente. En cambio, sí les quita el sueño la tasa de inflación. En este país, para los economistas convencionales, una tasa de inflación de 3% sería algo
abominable. Sin embargo, conviven de manera muy relajada con una tasa de desempleo de más de 8, 9, 10 y llegó a 12%. Y cuando llegó a 12%, a finales del año pasado, a nadie se le pararon demasiado los pelos. Nadie se llevó la mano a las cabezas. En cambio, una inflación de 3% armaría una crisis política en el país. Y esa diferencia de criterios muestra bien cuáles son las prioridades económicas, sociales, políticas y también éticas entre los políticos, las élites políticas y los economistas convencionales en el país. Vivimos una crisis económica que tiene efectos sociales, políticos, pero hay que decir que es una crisis autoinfligida. Esta crisis no sale del sombrero de un mago, ni es consecuencia de ninguna dinámica natural. Es una crisis autoinfligida en el país, producida por los sectores de las élites, los sectores dominantes. ¿Cuál es el centro de la crisis económica, social que vive el país? El problema del déficit. Es básicamente el problema, porque desde un punto de vista técnico, el país tiene una economía relativamente diversificada, exporta mucho. Según las estadísticas, Costa Rica, hasta hace no poco, era uno de los países de América Latina que más exportaba en relación con el tamaño de su economía, junto con Chile. Entonces, si uno toma en cuenta que la economía del país es una economía relativamente diversificada para el tamaño de la economía y por el volumen de exportación del país, digamos que la estructura económica real del país es una estructura económica importante. ¿Cómo se explica que un país con esas características tenga un tan alto nivel de desempleo, un nivel de déficit fiscal anormalmente alto, que por su vez alimenta la deuda, una deuda impresionante, que es creciente y que puede llegar a final de año a 70% del PIB? La clave, para no alargar, es el estrangulamiento fiscal del Estado. Durante años, el país ha tenido una estructura tributaria que conspira contra la capacidad del Estado para promover el crecimiento económico y sobre todo para generar empleo, consumo y bienestar. Nunca hay que olvidar, aquellos que tienen edad para ello, que hace 21 años, en el gobierno del señor Figueres, más de 21 años, 23 años, en el año 97, si no me falla la memoria, ya había un problema de déficit en este país. Ya era un tema el déficit y la deuda. Y se armó una comisión de notables que propuso vender las joyas de la corona. Otra vez, hace ya 23 años, se planteaba la venta del ICE, la ruptura de los monopolios, venta de los bancos públicos, de FANAL, del INS, etcétera, de los puertos, hace 23 años. Eso no pasó. Y de alguna manera el país siguió pateando la pelota. Después, en el gobierno del señor Pacheco, otra vez el problema del déficit volvió a primera plana. Y los que tengan edad recordarán que hubo fuertes forcejeos dentro del gobierno, que incluyó, por ejemplo, la ruptura y la salida del gobierno de un sector que vinculaba a Comex, y que el señor Pacheco condicionó la llevada a discusión y aprobación del TLC a una reforma tributaria que no se dio y que finalmente entravó el problema del TLC. Y finalmente, otra vez en el gobierno de la señora Chinchilla, una vez más se planteó el problema del déficit y por tanto el de la deuda. Ustedes recordarán la propuesta, el proyecto que generó el señor Otón Solís y que fue abortado por gente de su propio partido, ¿no? Y finalmente, volvemos al año 2018, cuando el señor Alvarado, el presidente de la República, decide enfrentar el problema del déficit, pero esta vez por una vía retomando las recomendaciones de los sectores más liberales, más neoliberales del establishment, del establecimiento de la economía convencional. Entonces, es una crisis autoinfligida porque sobre todo está en relación con el estrangulamiento fiscal del Estado, que le ha impedido, este país ha tenido en los últimos
6, 7, 8 años una tasa de crecimiento bastante baja. Y eso se explica por la incapacidad del Estado para impulsar el crecimiento económico. Alguien puede decir, no, eso es un estatismo y es algo anacrónico. No, no es para nada anacrónico, para nada anacrónico. Aquellos países que han sido más exitosos económicamente en los últimos 30, 40, 50 años, en todos ellos, desde la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, etcétera, ha habido una intervención del Estado muy importante. No hay economía sin política, ¿no? El estrangulamiento financiero del Estado no solo impide que el Estado impulse el crecimiento económico, como lo hace en todos los países capitalistas avanzados, sino que además, al estrangular al Estado, se genera una situación que produce déficit y el déficit, por su vez, alimenta la deuda. Estas son cuestiones que la gente tiene que entender, que el alto nivel de endeudamiento que el país enfrenta y que hipoteca el futuro de las familias y de los hijos, porque van a tener que pagar esa deuda, ¿no? Está alimentado por el déficit y a su vez el déficit está alimentado por una estructura tributaria que desde siempre fue muy regresiva y que se agudiza con el problema que ya hemos discutido tanto de la evasión fiscal y la elusión, y que finalmente pasan los gobiernos, gobierno tras gobierno, y ninguno hace nada realmente significativo para reducir la evasión fiscal. Es un escándalo los datos que ya conocemos sobre el hecho de que tantas grandes empresas durante 10 años declaren, la mayor parte de los años declaren, ganancia cero, ¿no? Entonces, una de dos, o mienten o es un capitalismo muy incompetente. Si durante tanto tiempo demasiadas empresas declaran ganancia cero, o están mintiendo o es un capitalismo muy incompetente y lo más probable es que sea una combinación de ambas. Estas cosas que ya se han dicho, es necesario repetirlas porque necesitamos crear construir opinión en este país, crear un debate que construya opinión y que sobre todo incida sobre el problema de la capacidad de resistencia social, ¿no? Roberto, le quedan 5 minutos. Sí. Entonces, en los últimos 5 minutos, el tema ético el problema de la crisis es interesante, porque la política económica que se sigue en Costa Rica, que implementa el gobierno del señor Alvarado, es una política que profundiza el problema. En vez de resolverlo, lo profundiza. En los países capitalistas avanzados, en esta coyuntura, la decisión ha sido no gastar más, sino gastar menos. Los estados han inyectado liquidez en la economía, países como Estados Unidos, más de 3 millones de dólares, en la Unión Europea, millones y millones de dólares, en Rusia, en China, en los países capitalistas, en Japón, en los países capitalistas avanzados, la respuesta ha sido gastar más, no menos. Políticas contracíclicas. En Costa Rica, la política aplicada por el gobierno es una política procíclica en el sentido de que profundiza la recesión. ¿Ah? Desde el punto de vista ético, el problema es interesante porque la ética tiene que ver con las reglas que norman o que ordenan la convivencia social. Entonces, cuando discutimos sobre ética, tenemos que preguntarnos, para que no sea un discurso vacío, ¿cuáles son las condiciones que le dan fundamento al discurso ético? ¿Cuáles son las condiciones sociales? Bueno, lo que vemos en este país es una situación en la cual se aplica una política económica que profundiza la desigualdad social, que aumenta la pobreza antes de la crisis sanitaria, ¿no? Y que en el marco de la crisis sanitaria profundiza todos esos problemas. Entonces, es una política torpe, porque no solo empobrece a los trabajadores, ¿ah?, y a los sectores populares, sino que empobrece a todo el país. Es una especie de bola de nieve que rueda hacia arriba. Una bola de nieve que rueda hacia arriba, porque empobrecen a los trabajadores. Bueno, la situación entre los trabajadores privados es catastrófica. Ya antes de la crisis había un 30% que no ganaba ni el salario mínimo. Ha habido un desmejoramiento de los salarios, las condiciones de vida de los trabajadores del sector privado
que genera una catástrofe social. Y ahora vienen por los trabajadores públicos. Entonces, claro, empobrecen a los trabajadores, deterioran las condiciones de vida y eso replica sobre los pequeños y medianos propietarios, porque son los trabajadores de mediana y baja calificación los que consumen los bienes y servicios que ofertan los medianos y pequeños negocios. Y por su vez, lo cual afecta a los medianos y pequeños propietarios, a la clase media, pequeña y mediana propietaria. Y esos pequeños y medianos propietarios consumen bienes y servicios de las grandes empresas y entonces el efecto se traslada hacia arriba. Por eso, insisto, es una bola de nieve, es una política económica muy torpe, porque no solo empobrece a los trabajadores, sino a todo el país. Y va a costar mucho recuperarse. Va a costar mucho recuperarse porque tiene efectos estructurales. Entonces, en ese sentido, el problema que enfrentamos desde un punto de vista ético en el país, ético, económico, social y político, es una suerte de, en sociología diríamos, spencerismo o darwinismo social, ¿no? Donde el clima social y cultural está tomado por sectores de derecha liberal, cuya política expresa el típico elitismo conservador, un desprecio total por las necesidades de la gente. Es una cosa extraordinaria. Están aplicando una política que empobrece a la gente y la empobrece estructuralmente, porque va a costar mucho recuperarse. Entonces, hoy, por ejemplo, La Nación publica un artículo de un destacado economista y publicista liberal, ¿no? Que dice, habla de la situación actual, dice, el asunto es urgente, urgentísimo, pues si no se avanza rápido en este sentido, la pobreza en Costa Rica se elevará a niveles insostenibles, como insostenible se hará el endeudamiento público, calculo yo, en unos pocos meses. Semejante situación llevaría a una insurrección, o sea, les provoca temor que el enorme deterioro social se transforme en malestar y que el malestar provoque disturbios políticos, un levantamiento social, como en Chile. Dice, urge atender el problema y también dar contenido práctico al concepto de solidaridad. Pero ¿cómo entiende este publicista liberal la solidaridad? Dice, mediante la adopción de medidas de reducción del gasto público corriente en partidas que no tengan relación con la lucha contra la pandemia. Entonces, la manera extravagante de entender la solidaridad de estos economistas liberales y de esta derecha liberal que hoy conduce hegemónicamente las políticas del gobierno es disminuir el gasto público, achicar Estamos sobre tiempo, Roberto. Termino. Achicar la capacidad del Estado para atender la cuestión social, ¿no? Con lo cual profundizan todos los efectos estructurales que ya venían de antes de la pandemia y que se ha agudizado en el marco de esta coyuntura. Muchas gracias. Queremos agradecer al doctor Roberto Ayala por también la excelente presentación que nos acaba de hacer, muy motivante, muy estimulante. Hay algunos comentarios, preguntas que han estado llegando por la vía del chat de esta plataforma. Hay una de ellas que nos plantearon al inicio y que tal vez el profesor Ayala, que es profesor en la UCR, nos pueda comentar su opinión acerca del conflicto generado por el estudio que hizo el Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR acerca de la evasión fiscal, específicamente con la respuesta que da la empresa FIFCO, la Florida Ice and Farm, diciendo que es información falsa y que ellos sí pagan sus impuestos y demás. Pero eso ha acarreado un ataque hacia una universidad pública, una universidad hermana nuestra, de parte de estos sectores conservadores, tratando de descalificar lo que hacemos en las universidades públicas. Sería interesante que si se puede referir a eso, pero voy a leerles algunos comentarios que hay, algunas preguntas. Un comentario de Cristian: las redes de Cuida no trabajan de noche, terrible con el personal de salud, si no descansan, cometen errores en el trabajo con los pacientes, es grave.
El término correcto es paliativo con I, no es correcto paliativo con E. También Araya Quesada nos dice, excelente la claridad de la expositora y la forma de enlazar los diferentes aristas del tema. Jornada 12 horas atenta, además de los derechos, la vida familiar y el ambiente social. También generará delicadas consecuencias en la salud mental de la población. Estoy en contra. Después también Mirna nos aporta que parece que toman decisiones sin tomar en cuenta todas las variables posibles. Increíble. Nos dice Mirna, urge unificar esfuerzos. Esperamos que haya voluntad para hacerlo. Nos dice Eli Zárate, excelente exposición de Sofía, muy clara, la UTN debe tomarla más en cuenta. Después nos preguntan desde Panamá, ¿cuántos millones de dólares Costa Rica ha invertido contra el COVID? No sé si Sofía o Roberto tienen esa información. Después María Jesús dice, una participante, Sofía Guillén, que da una visión muy clara de cómo evolucionan los intereses de la política económica en nuestro país. Nos mandan saludos desde Argentina, Yoshi Furukawa, él es japonés, diplomático japonés que estuvo en Costa Rica algunos años, acá lo conocimos. Saludos a Yoshi. Dice, yo pienso que hay que tener importancia en la salud, en la educación, medio ambiente y naturaleza, más que desarrollo económico. Muchas gracias por las excelentes presentaciones de Sofía Guillén y Roberto Ayala. Muchas gracias, profesor Beluche, por la coordinación. Después dice Jorge Conte, excelente contextualización de la temática por parte del profesor Ayala. Esos son comentarios que tenemos acá. Vamos a ver si ha llegado algún otro para pasarle la palabra a nuestros expositores. Sí, estos son, dice, ¿cómo se le hace entender al gobierno y a los sectores económicos que el camino que llevan no es el indicado? Nos pregunta Denis. Estos son los mensajes que nos han llegado aquí a la plataforma. Vamos a abrir la oportunidad para que, si gustan, en el mismo orden, Sofía, referirse a algunos de estos apuntes que nos han hecho las personas que nos dignan con su acompañamiento esta noche. Adelante, Sofía. Vamos a tratar de tener unos 10 minutos probablemente para referirse a estos comentarios. Y podría ser que recojamos unos más en el camino. Gracias, adelante. Bueno, gracias por las distintas preguntas y comentarios. Sobre lo primero, en relación a la plática pública entre la universidad, su instituto y las respuestas de FIPCO y demás, a mí en realidad me alegra ver a la universidad involucrada en un debate público. Yo creo que para eso es la academia. Algunos de estos grupos empresariales han podido pasar desapercibidos durante muchos años. Así que en buena hora que también tienen que rendir cuentas públicas, en buena hora que alguien los interpela y que nada más y nada menos son vocerías de las públicas. Ojalá existan cada vez más vocerías de las universidades públicas dispuestas a involucrarse en debates de política pública nacional. Para eso es que las U también tienen que existir. Luego, sobre el costo de la pandemia para la caja, vean qué interesante, el semanario Universidad sacaba esta notita hace algunos días, porque la pandemia para la caja costarricense del Seguro Social implica una cantidad de costos de muy diversa naturaleza, no solo lo que tiene que invertir, atender, ¿verdad? En comprar insumos y los pagos que tenga que hacer para sobrellevar la pandemia, sino además, por ejemplo, en el caso de los trabajadores liberales que trabajan por servicios profesionales,
yo trabajo por servicios profesionales muchas veces también y entonces siempre tengo que reportar y la caja los primeros meses de manera automática, sin que usted lo pidiera, sin preguntar ni nada, simplemente redujo, a modo de un acto de solidaridad, redujo la cuota obligatoria para los trabajadores independientes. Entonces, ese tipo de cosas son cosas que ciertamente ayudaron a miles de personas, pero que implican un hueco muy fuerte en términos financieros para la caja. Más desempleo e informalidad exista, menos cotizaciones para la caja. Recordando además que la caja tiene dos especies de megapilares que administra, ¿verdad? Que son por un lado el seguro de salud y por otro lado el IBM, que es el mayor régimen de pensiones. Ambos se afectan en cierta medida cuando hay una crisis económica de este tamaño. Insisto, si una persona está desempleada no está cotizando para su pensión, por ejemplo. O si está en una actividad informal, no está registrado en la caja. Y el Semanario Universidad le hizo esta entrevista, ojalá ustedes puedan leerla, se la hizo Román Macaya, yo la voy a dejar ahora ahí en el chat del Zoom. Y vea qué interesante porque el monto que la caja estima que esto le ha implicado es de 700.000 millones de colones. ¿Qué significa esto? Esto significa que entre las muchas cosas que tenemos que hablar en Costa Rica durante los siguientes meses, tiene que estar sobre la mesa del debate público cómo vamos a fortalecer y salvar las finanzas de la caja. El principal deudor es nada más y nada menos que el Estado. Eso es una vergüenza inaceptable. Al Banco Central de Costa Rica, la Junta Directiva de la Caja le propuso que por favor, para inyectar liquidez como parte de los pagos parciales que se le deben, comprar abonos de gobierno central, y el Banco Central, precisamente anquilosado en la lógica ortodoxa que bien mencionaba don Roberto hace un momento, dijo que no, porque ellos están obsesionados con que la inflación esté baja, aunque en este momento tengamos un proceso deflacionario que está incluso debajo de la meta del Banco Central. Ellos prefieren no soltar un solo centavo de liquidez porque su dogma ortodoxo así lo indica, y entonces se han negado en gran parte a colaborar, pero el Banco Central podría entrar a colaborar en la inyección de liquidez a la caja y al gobierno central de la República. Y también vamos a tener que hablar de un plan de pagos, no solo para el Estado, que es el mayor deudor, como les decía, sino también para los mayores deudores del sector privado. Y al mismo tiempo, cuando hablamos de políticas de empleo que fomenten la formalidad, estamos hablando indirectamente de fortalecer la caja también. Porque si usted trabaja en la informalidad, le cotiza a la institución. Y bueno, y termino diciendo que las varias gerencias y la Junta Directiva de la Caja tienen propuestas que se le han presentado a gobierno, pero que muchas veces el gobierno las ha rechazado. Recordemos que el exministro de Hacienda, don Rodrigo Chávez, y Rodrigo Cubero, actual presidente del Banco Central, se dejaron decir en una reunión que tuvieron ellos con la Junta Directiva y el presidente de la República, que no podían, básicamente que no podían dedicar todos los esfuerzos a salvar una sola institución, una cosa así. Eso salió en los medios de comunicación. Y entonces, ojo, a propósito de los pulsos comunes que tenemos que hacer diferentes sectores sociales, uno de ellos sin duda alguna tiene que ver con cómo salvaguardar la caja costarricense, el Seguro Social, porque no es jugando. Y ya ven ustedes la afirmación, ¿verdad? La pandemia adelantó la caja, los desafíos de la caja, 30 años. Eso no es jugando. Tenemos que tomárnoslo muy en serio. Y la última pregunta tiene que ver con cómo hacerle entender a gobierno y a la Asamblea Legislativa. Yo creo que la clave, vamos a ver, hay varias claves. Evidentemente no van a ser de los, digamos, de los sectores más poderosos. Difícilmente Horizonte Positivo, UCAEP, llegará el momento en el que digan, sí, por favor, grábennos a nosotros más, ¿verdad? Que por cierto son los sectores que más inciden sobre la agenda económica de gobierno. Así que ciertamente va a tener que salir de la academia, de los sectores sociales, sindicales, etc. ¿Cómo hacerle entender? Yo creo que hay dos elementos clave. Uno, ya lo decía don Roberto cuando leía el artículo de opinión. Eso es un hecho. Cuando usted no atiende la desigualdad estalla, ¿verdad? Eso es así. Digo, es que la paciencia de la gente tiene un límite y es el estómago.
Y a veces las élites económicas y políticas creen que pueden seguirle jalando el rabo a la ternera y que la gente aguanta por siempre. Pero lo que nos dice la historia latinoamericana en realidad es que entre más pobreza, entre más desigualdad, entre peor está la cosa, más se desespera la gente y más probabilidades de estallido social existen. Yo espero en realidad que no tengamos que llegar a eso. Espero que algo de sensatez caiga en los hombros de la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo. Pero bueno, qué dicha que alguien les empieza a advertir desde sus propios sectores que si no se ponen sensatos, la gente tiene un límite y que por responsabilidad social deberían de reaccionar quienes toman las decisiones de política pública, porque si no van a ser los culpables del caos. Y yo no deseo vivir en el caos, así que espero que las autoridades públicas no conduzcan a la gente hacia ahí. Y además, el otro proceso que es importante es que el otro año es año electoral. Y yo sí creo que los sectores sociales tienen que recordárselo a las diferentes fuerzas políticas. Por ejemplo, en el caso de los sindicatos, es altamente sabido que cada vez que hay elecciones, Liberación, La Unidad y otros partidos políticos llegan a tocarles la puerta y a pedirles votos. Bueno, es hora de castigarlos en lo que les duele. Electoralmente, las fuerzas políticas complacientes de estas agendas económicas retrógradas tienen que sentir un costo electoral, tienen que sentirlo, y los sectores sociales tienen que decírselos. Vean, no más, eso no lo podemos seguir tolerando. Y ese costo electoral sí le duele a muchas fuerzas políticas y les pesa. Y muchas veces es la causa incluso de divisiones internas dentro de los partidos políticos. Esas cosas hay que leerlas, hay que considerarlas. Y ahí en donde está la llaga hay que presionar, porque si no, por voluntad propia, Carlos Ricardo Benavides no va a aprobar un proyecto de ley para gravar a las grandes riquezas. Eso es así. Así que hay que hacer presiones de distinta naturaleza. Muchísimas gracias, Sofía. Ahí voy a introducir un par más de mensajes. Incluso Sofía tomó menos del tiempo que se le había asignado, así que si gusta referirse, con mucho gusto. Nos dice Joe Alfaro: felicito a la señorita Sofía y al señor Roberto Ayala, expusieron con una gran claridad. Les mando saludos de parte de Josué Alfaro de la UTN, sede San Carlos. Yendri Espinosa: excelente información, muy enriquecedora todas las temáticas. Muchos saludos, Yendri, desde la UTN de San Carlos. Alicia nos dice: yo leo mucho en redes sociales que los grupos más liberales y conservadores catalogan al gobierno actual como de izquierda, hasta comunista, término mal empleado. Para otros, el gobierno está actuando de forma neoliberal. Es muy interesante. ¿Por qué se percibe al gobierno de forma tan distinta? Ahí es una pregunta interesantísima. Jessica nos dice: muchísimas gracias por las excelentes exposiciones. Saludos desde la UTN San Carlos. Nos dice Steven: muy bien, saludos desde la UTN de San Carlos. Acá también tenemos un comentario del Facebook Live. En términos, dice Carlos Manuel Obando, en términos de soluciones éticas, en este caso, mirando respuestas del gobierno, ¿cómo entenderíamos el efecto de estrujamiento del aparato público que ofrece bienes y servicios a la sociedad? Acá estos otros ya los leí. A ver, ya lo leí. Sí, esos serían los comentarios nuevos. No sé si Sofía quisiera referirse a alguno de ellos. Vamos a ver sobre la percepción que la gente a veces tiene de la inclinación ideológica del gobierno. Yo creo que hay como mucha tela que cortar, porque además hay un papel de las redes sociales en donde hay una batería de encargados y encargadas que nosotros llamamos troles, ¿no? Pero que es una batería que existe, ciertamente existe. Creo que era el semanario Universidad no, Doble Check, el que sacaba que del total de seguidores del presidente en Twitter, la mitad eran perfiles falsos, ¿verdad? Entonces, por un lado hay una influencia significativa sobre la opinión pública y por otro lado está discursivamente y en términos fácticos lo que el gobierno hace. Es decir, por un lado, Carlos Alvarado tiene un discurso
relativamente progresista en algunas aristas. Por ejemplo, Carlos Alvarado tiene un discurso relativamente progresista en materia de derechos humanos para la mujer y la comunidad diversa. Que ojo, a la hora se tardó años en firmar la norma técnica. Le dio vuelta al asunto y lo puso en el debate público, a pesar de que era una simple firma. Si realmente él creyera tan ciegas en esa agenda, uno se pregunta, ¿para qué sometió en debate algo así? Que simplemente era firmar y ya, procedimental, como que quiso sacarle jugo políticamente, la impresión que me da. Además, en términos internacionales, yo he estado en algunos foros y es muy interesante porque la percepción que hay de algunas organizaciones en América Latina sobre Costa Rica es de que en realidad aquí hay un gobierno progresista. Y eso es parte del discurso que él ha manejado hacia afuera, ¿verdad? Que es un discurso que él quiere sonar conciliador, que hasta más de una vez se ha atrevido a decir que él defiende el Estado Social de Derecho. Entonces uno dice, bueno, tenés un discurso, pero a la hora, tus proyectos estrella son reducción de jornada del 15%, función pública, venta de empresas públicas, y tu fracción legislativa PAC en gran parte, no toda, pero sí en gran parte, está apoyando y votando a favor de las 12 horas de jornada ordinaria. Entonces uno dice, bueno, en la práctica, la agenda del Poder Ejecutivo y del PAC está inclinada claramente hacia las élites económicas en su favor. Eso no es de izquierda, ni es de lo que sea, que porque aquí todo el mundo entiende, en la palabra comunista en Costa Rica todo el mundo la entiende de forma muy distinta, en parte porque no hay suficiente formación política y porque en las escuelas y colegios, en estudios sociales, no nos enseñan muchas cosas que deberían de enseñarnos para que después no andemos diciendo cualquier cosa. Pero digamos, aquí todo el mundo entiende esas palabras como muy diferentes, pero lo cierto es que si ustedes agarran el consenso de Washington, que es el fundamento de lo que conocemos como neoliberalismo, revisen los 10 puntos del consenso de Washington. Venta de empresas públicas, liberalización de mercado en comercio externo, liberalización del tipo de cambio, liberalización de tasa de interés, un banco central muy ortodoxo, es eso, es lo que tenemos. El consenso de Washington es el fundamento internacional de eso que llamamos como neoliberalismo. Podría ponerme a discutir otro tipo de cosas más teóricas, pero hagan ese ejercicio práctico, ¿verdad? Entonces yo creo que un poquito va por ahí, un poquito además la confusión es favorable para algunas fuerzas políticas, ¿verdad? Porque Liberación y la Unidad han tenido representaciones profundamente neoliberales, ahora resulta que Liberación y la Unidad eran santos y el PAC todo lo echó a perder. No, el PAC es cómplice, culpable del desastre que tenemos, pero no es el único culpable, ¿verdad? Miguel Ángel Rodríguez no era del PAC, ¿ok? Los casos Caja Fischel o Isi Alcatelo, que involucraron como que a tantas figuras políticas de alto rango, son de otras fuerzas políticas que abogaron en su momento exactamente por las mismas ideas. El Combo Elise era un intento de privatización, ¿verdad? El TLC no fue bajo un gobierno PAC. Entonces, hay un consenso de Washington que a nivel internacional fue una guía. En Costa Rica inició su establecimiento a través de programas de ajuste estructural y han habido intentonazos a lo largo del tiempo, como el Combo Elise, el TLC, y lo que ha hecho el PAC es convertirse en una fuerza política que podrá tener un discurso muy bla, 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 y a veces medio bonito, pero en la práctica, a la hora de la hora, tiene una agenda profundamente reaccionaria. No se me olvida que tuvimos una reunión en el Consejo Mujeres, en el que yo estoy, que bueno, está ahí medio, bueno, muy estancado. Tuvimos en algún momento una reunión con el presidente de la República y él compartía las preocupaciones de que no hay que precarizar, de que hay que aspirar a la formalidad. Sí, pero, ok, pero el compromiso del proyecto político, ¿dónde está? No, una cosa es el discurso y otra cosa es lo que él impulsa, hace y permite, porque eso es parte, ha sido cómplice de algunas cosas. Lo voy a dejar ahí. Y quizás lo de la ética lo recupero en algún otro momento para que don Roberto pueda hablar. Gracias, Sofía. Vamos con Roberto. 10 minutos, por favor. Adelante, Roberto. Bueno, rápidamente. Primero lo de la universidad. Bueno, hay que decir que este asunto, este escandalete con el estudio del Instituto de Investigaciones Sociales, en primer lugar muestra una gran hipocresía
de parte de la derecha y el empresariado. Primero, estamos hablando de sectores que mienten sistemáticamente, compulsivamente, mienten como método en sus argumentaciones. Publicistas de la derecha liberal que inventan datos, que torturan los hechos para que digan lo que ellos quieren, como el 58% de tributación de las empresas, como los argumentos que usan sobre la estructura del Estado, decir que no hay neoliberalismo en Costa Rica, ¿no? Los argumentos que usan para avalar y promover en Costa Rica el sistema chileno de pensiones, que es un desastre, que después de 35 años la pensión promedio en Chile es de $350, después de 35 años. Entonces hay mucha hipocresía en esta campaña contra la Universidad de Costa Rica y el Instituto de Investigaciones Sociales. Yo debo decir que no conozco la investigación en cuestión, no la he leído, no la conozco, yo no trabajo en el instituto, pero tengo que decir dos cosas sobre el tema. En primer lugar, el Instituto de Investigaciones Sociales tiene una larga trayectoria de trabajo y de producción de conocimiento a través de sus distintos investigadores, gente de mucho prestigio, ¿no? No voy a mencionar nombres, pero cualquiera que conozca el Instituto de Investigaciones Sociales sabe que hay un puñado de investigadores que durante décadas han producido estudios de distinto tipo en distintos temas que hacen parte de lo mejor que las ciencias sociales ha producido el país. El Instituto de Investigaciones Sociales es un pilar de la investigación social en este país. 1. 2. Si por ventura se afirma que algún proyecto de algún proceso de investigación incorpora algún error de segundo o tercer orden, hay que decir que de segundo o tercer orden, porque lo que está claro en este país es que hay una monumental evasión y elusión fiscal. ¿Me explico? No se puede tomar como pretexto un error de segundo o tercer orden para invalidar toda una investigación y toda una serie de datos, informes, que muestran, más allá de toda duda, de que en este país el problema principal económico que alimenta el déficit y por extensión la deuda y todo lo demás es la evasión fiscal. Informe oficial, desde hace ya varios años, desde el gobierno de la señora Chinchilla, la Contraloría reporta niveles de evasión fiscal por encima del 6%. Así que el recurso de utilizar un error de segundo o tercer orden para descalificar una investigación no solo es hipócrita, sino que es cínico. Y si se trata de descalificar al Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR, les va a ir mal, porque hay una trayectoria que... Y en última instancia, y en un plano más general, yo creo que además de mucha hipocresía y cinismo, también hay mucha ignorancia. Porque habría que discutir, si tuviéramos tiempo, el papel del error en la investigación científica. No hay investigación científica sin error. Como decía Gastón Bachelard, uno de los grandes epistemólogos del siglo XX, el error es el motor de la construcción del conocimiento científico. Es la superación del error lo que lleva al avance. No hay investigación científica sin error. Algunos de los más grandes científicos del siglo XX, de la modernidad burguesa, como Einstein, como Kelvin, como Darwin, cometieron errores importantes. Einstein, Darwin, nada menos, cometieron errores importantes. No hay investigación científica sin error. Hay un investigador ahí norteamericano, un tipo que dirige un centro de un laboratorio científico en alguna universidad norteamericana, Stanford, un tal Ioannidis, o algo así se pronuncia, que dice que 95% de los informes y artículos de revistas científicas tienen distintos niveles de error. No hay investigación científica sin error. Y además, habría que recordarle a los economistas de derecha y a los publicistas liberales que, por ejemplo, hace unos cuantos años, uno de los economistas de referencia liberales, Kenneth Rogoff, publicó un estudio con otra investigadora, cuyo nombre en este momento se me escapa, cometiendo un error descomunal, ¿no? Rogoff, ¿no?,
cometió un error ideológicamente, producto del sesgo ideológico, un error en escala planetaria. Y no veo que hayan renunciado, hayan descalificado a Rogoff como intentan montar una persecución contra los investigadores, una censura contra los investigadores que dirigen. Aparte, habría que decir que los argumentos de las personas, de los empresarios que se han quejado, yo creo que, como decía Sofía, lo importante de la investigación, si la investigación en cuestión sirve para poner bajo la lupa a estas empresas y ver realmente cuál es el problema fiscal de estas empresas, entonces la investigación sirvió, ha cumplido un papel importante. Porque no creo que a la gente, a los señores de FIFCO, ni a los señores de BRIT, y a las otras grandes empresas que declaran cero ganancias les interesa que los pongamos bajo la lupa, y eso es lo que el gobierno tendría que estar haciendo, colocarlos bajo la lupa para ver qué pasa con esas declaraciones de cero ganancias. Rápidamente. 5 minutitos, Roberto. Sí, rápidamente. El tema de, volviendo al problema ético en este país, vinculado con las políticas económicas, hay que decir, es importante, las políticas neoliberales no son solo una cuestión económica, es un proyecto de reestructuración social en profundidad. Esto no comenzó ayer, a comienzos de año, o hace 2, 3 años. Es una política de reestructuración social en profundidad que quiere cambiar la estructura social, quiere cambiar el clima, quiere cambiar las subjetividades, quiere imponer una hegemonía cultural donde la gente asuma como natural las concepciones, la forma de ver la vida de los neoliberales. Una cuestión donde hay una enorme desigualdad social, y que muestra un profundo desprecio por las necesidades de la gente, y que además alimenta no solo cambios económicos y en la estructura social, sino cambios por ejemplo, la legislación laboral. Ha habido un desmantelamiento de la legislación de protección laboral, hay un salto autoritario en el país, junto con las políticas neoliberales, viene un salto autoritario en el país que se expresa en la práctica anulación del derecho de huelga, ¿no? En la destrucción de las convenciones colectivas como mecanismo de protección de los trabajadores frente al poder de la patronal y la dictadura empresarial, ¿no? Es decir, las políticas neoliberales se derraman sobre toda la estructura social, y el riesgo que corremos es que acaben instalando una hegemonía y naturalizando esta concepción. Sobre el tema de cómo hacerle entender al gobierno. A este gobierno no se le puede hacer entender, no hay margen para negociar ni dialogar con este gobierno. La realidad es esa, es un gobierno que desde que surgió en un pacto con la derecha conservadora, un pacto con el señor Pisa, con un sector de la Unidad Social Cristiana y con sectores de liberación, con una agenda claramente neoliberal. Este es el gobierno más neoliberal de la historia de Costa Rica, pero no por sus prácticas, sino por su discurso, por lo que dijo. Es más, nadie puede decir que se sorprende de que este gobierno esté haciendo lo que está haciendo, porque no es un rayo en cielo despejado. Firmaron un acuerdo con el señor Pisa y dijo claramente, invitó al sector empresarial a sumarse a la dirección de la política económica. Yo creo, incluso en el terreno de la cuestión de los valores, es cierto que hay algunas frases por ahí que de vez en cuando el señor presidente deja caer para impresionar a los que se dejan impresionar, pero la realidad es que esas cuantas frasecitas se contraponen a la política del gobierno. La política del gobierno es, el resultado social de las políticas del gobierno es empobrecer a toda la población, incluyendo a las mujeres, y a las mujeres trabajadoras, ¿no? Entonces, ¿de qué sirven unas cuantas frasecitas si tu política económica complica y provoca un desastre social para toda la población y particularmente sobre las mujeres? Quiero decir rápidamente, Giovanni, disculpa, sobre el tema de la jornada 4/12. Ya Sofía habló sobre eso, pero yo quiero, hagamos matemáticas. ¿Qué significa trabajar 4 días, 12 horas? Significa que trabajas 12 horas. 1 hora para viajar al destino de trabajo, 1 hora para volver del trabajo, son 14 horas. A veces más. 1 hora para prepararse para ir a trabajar, son 15 horas. Más 8 horas que hay que dormir, son 23. Te queda 1 hora durante 4 días para todas tus responsabilidades y tareas domésticas, hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Y como dijo Sofía, no hay ninguna garantía que el 5.º día no te convoquen a trabajar. Entonces esto despedaza física y mentalmente a las personas. Si hay algo que muestra el profundo desprecio
elitista, conservador, de la gente que gobierna este país, formal o informalmente, es esta propuesta de 412. Si hay algo que desnuda a este gobierno y a las distintas fracciones electorales, partidarias en la Asamblea, es apoyar una jornada que es brutal. 412, y además hay que decir que este proyecto de 412 además particularmente afecta a las mujeres, porque los empresarios, sabiendo cuál es la dinámica doméstica de las familias tradicionales, saben perfectamente que a las mujeres les va a costar más esa jornada y va a dificultar más, va a incrementar el desempleo de las mujeres. Es brutal por donde quiera que se lo mire, para todos y todas. Finalmente quiero decir que, ¿qué hacer? Yo creo que con el gobierno, bueno, yo creo que la respuesta ante el gobierno es organizar la resistencia social, ¿no? Por supuesto que lo electoral es importante, hay que generar alternativas electorales y también dar la pelea en ese terreno, pero atención, la experiencia nuestra muestra, la experiencia del combo, la experiencia anterior muestra, la experiencia internacional muestra que si los sectores populares, los trabajadores, los distintos movimientos sociales no se organizan, no nos organizamos y salimos a enfrentar este ataque, en este caso yo soy profesor de la Universidad de Costa Rica, si en las universidades públicas, si las universidades públicas no nos organizamos, porque es importante organizar estas actividades, pero aparte de estas actividades, aparte de hablar, hay que organizarse, hay que fortalecer la resistencia social. Yo creo que el trabajo que hace gente como Sofía Guillén es importante porque da insumos para darle fondo y contenido a la resistencia, pero tiene que estar en función de la resistencia social. Hay que salir a organizar la resistencia social. No vamos a detener esto negociando. Es decir, la derecha no quiere negociar con nadie. La derecha no negocia con nadie. Al contrario, la persona que preguntó por qué hay gente que dice que el gobierno es comunista o socialista. Mire, hay dos tipos de personas que afirman esto. Unos porque tienen una deriva histérica. Lo mismo pasaba en Estados Unidos cuando Obama era presidente. Hay una señora que salía con un cartelito que decía Obama es Trotsky. Bueno, Obama es Trotsky. Bueno, hay gente que tiene derivas histéricas, paranoicas, y después están esos que decía Sofía, que simple y sencillamente lo hacen oportunistamente para meter presión. La derecha nunca va a estar contenta. No importa lo que haga este gobierno y cuánto le conceda, hay sectores de derecha que quieren más. Hay gente en este país, lo voy a mencionar con nombre y apellido, porque lo ha escrito públicamente, el señor Feinstein, no le impresiona a gente como economistas como el señor Feinstein o el señor Hidalgo de la Nación, no le impresiona que el gobierno le baje 15% la jornada laboral a los empleados públicos. Lo que ellos quieren es introducir el sistema chileno de pensiones. Lo que ellos quieren es vender todo el Estado. Entonces, no se van a satisfacer con unas cuantas medidas. Con la derecha no hay nada que negociar. Lo que tenemos que hacer es organizar la resistencia social, ¿no? Y también, evidentemente, eso tiene una arista político electoral, hay que prepararse para eso, pero para eso faltan 2 años. Hoy hay que organizar la resistencia social, que es la única manera de enfrentar el embate de la patronal, del gobierno y de la derecha liberal, orquestada y apoyada en el control corporativo de los medios, de los principales medios de comunicación. Muchísimas gracias, Roberto. La verdad es que lo reflejan el valor de este foro, lo reflejan los comentarios. Ya para cerrar, para ir cerrando, quiero leerles excelente intervención por parte de los expositores. Oiga, Sofía, considero Sofía Guillén que ejercería un papel importante y justo en el gobierno costarricense. Se desenvuelve muy bien y defiende de raíz los puntos que afectan el declive de la economía. Ya la están postulando. Después nos dice Cintia, excelente foro y expositores. Este tipo de espacios de discusión son de los que duele que se terminen. Gracias a la UTN por promoverlos, pues proporcionan claridad sobre él. Saludos sobre la contestación nacional. Saludos. Gracias. Y Mirna nos dice, este debate ha sido grabado, nos pregunta, está muy interesante e importante para repasar y para difundir. Ahí le vamos a preguntar a Marcela, que nos ha estado colaborando con la parte técnica. Al final también, Sofía nos ha colocado un link
del semanario Universidad, donde está la información a la que hizo referencia. Yo quisiera, antes de terminar, agradecerle muy encarecidamente, en primer lugar, a Marcela Segura, profesora del área de Humanidades de la UTN, por todo el apoyo que nos ha dado y el respaldo que nos ha dado para esta actividad, y que ahí, calladita, tras bastidores, sigue apoyándonos y trabajando, y de verdad un reconocimiento para ella, para mis compañeras Roxana y Desiree del área de Humanidades, para todo el equipo de Humanidades de toda la UTN, y para la vicerrectoría que permite e invita a organizar esto. Finalizo diciendo que hemos tenido dos excelentes expositores. Sofía, de verdad, muchas gracias, muchas gracias. La UTN te agradece tu participación. Desde el primer momento que te convocamos nos dijiste que sí, y sabemos que estás súper ocupada. Ni se diga igual con Roberto, le hemos dado seguimiento. Ya el sábado anterior estaba en un debate con gente de economía de la UCR. Sabemos que también tiene múltiples ocupaciones. Desde que se lo propusimos nos dijo que sí. Y como dicen en algunos de los aportes que nos han hecho aquí en los comentarios, es una lástima que se tienen que acabar estos eventos, pero también por consideración de nuestros estudiantes que tienen otros deberes, que tenemos que cerrar el foro. Lo que sí vamos a valorarlo para ver si organizamos una segunda parte que nos permita profundizar en algunos elementos que aparecieron hoy, y que el propio Roberto y Sofía nos van a ayudar. Le vamos a pedir que nos den una retroalimentación de ideas que le surgen a él y a ella, de una continuidad, de una segunda parte. Quiero agradecerle al señor vicerrector, don José Matarrita, por este evento, por esta oportunidad, y a don Emanuel González Alvarado, nuestro señor rector, que hoy no pudo estar. Él quería estar en esta actividad y le habíamos invitado a que le inaugurara. No fue posible por la hora, pero a todos los compañeros de la UTN también, muchísimas gracias a las estudiantes, a los estudiantes. Ustedes son la razón de ser de la universidad y del trabajo que realizamos. Así que muchísimas gracias, Roberto, Sofía, y a todos quienes nos han acompañado desde adentro y desde fuera de Costa Rica. Tengan muy buenas noches. Hasta luego, chao, chao. Luego, Sofía. Oh. Giovanni. Chao, Roberto.